Listo. Ok. Voy a compartir esto. Se ve mi pantalla, La tuya no. ¿no? O sea, sí, perdón, veo descifrándola, me veo a mí más arreglada. Ok, Sí, muy si bien, esa es doctor. tu pantalla, sí. Ok, pues vamos a dar inicio al webinar. Como lo pueden ver en la pantalla, el motivo del webinar es poder presentar a la doctora Leticia Galeano, que la verdad nos está haciendo, muchas gracias por aceptar la invitación de venir presentarse por acá en Tijuana, la primera vez que viene por acá en el noreste del país. Ya he visitado México anteriormente, la verdad es que pues estamos muy contentos de que nos haya aceptado la invitación. Tenemos muchas expectativas del Sí, curso. ahora conté en mi pasaporte 23 entradas a México en 2 años. O ¡Wow! sea, he ido mucho. Sí, sí. Muy bien, pues nada, entonces yo les voy a compartir información del curso. Les comentaba que al final vamos a poner las redes. En las redes estamos compartiendo como actualizaciones del curso, dudas, los medios de información, toda la gestión del curso. Yo personalmente me encargo de eso. All White nos está apoyando con con la organización y el patrocinio del curso. Pues nada, pues realmente este tiempo es para presentarles a la doctora, poder hablar de la introducción del curso presencial. Vamos a hacer una breve introducción. Pues nada, doctora, todo suyo Ay, y público. ay, bueno, gracias. Bueno, buenas noches para mí. Estamos en mi país desde Paraguay, soy paraguaya. Son las 10:40, así que buenas noches. Para ustedes, buenas tardes, creo, todavía. Gracias por darme su sábado. A ver, voy a compartir mi escritorio. A ver. Ahora sí, ¿se ve? Sí, creo que sí se ve. Eh, Sí, doctora, sí se ve. ok, ya. Bueno, a ver, déjame bajar esto un poco. Bueno, como les estaba diciendo, perdón, me tiré en la pantalla ahí un rato. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por darme esta horita de su sábado, ¿verdad? Siempre me encanta poder dar este tipo de webinars que son así como que introductorios, porque siento que la gente que está escuchando esto es porque quiere saber qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Qué hay? Y tener esa curiosidad a mí ya me da mucha alegría, porque eso es lo que busco, ¿verdad? Busco personas, odontólogos curiosos que quieran saber un poco más allá, ¿verdad? Justo el título que le puse al webinar es más allá de la alineación dentaria, ¿verdad? Los odontólogos estamos como que muy obsesionados con lo que es, en especial los ortodoncistas, muy obsesionados con lo que es la perfecta alineación, una hermosa clase uno canina y molar, ¿verdad? Yo me formé así, o sea, yo hago ortodoncia, de hecho no puse acá el currículum, justo habló el doctor, pero bueno, yo soy una terna, me formé con la escuela de Roth, ¿verdad? Fui ortodoncista rotiana, ¿verdad? Con extracciones de premolares, doble banda de anclaje, arcos DKL, durante unos años. Y luego comencé a ver un poco más allá de eso. Lo primero que hice fue salir para hacer el curso del doctor Pizza allá en Estados Unidos. Yo hice su máster, ¿verdad? Luego ya me comencé directo a lo que es el mundo de Biesit. Vengo con esto hace más de 10 años, o casi 10 años, perdón, casi 10 años. Y es como que uno se va metiendo y se da cuenta que todo tiene sentido. Y, y bueno, y eso es lo que empecé a aplicar a la clínica. Como yo soy docente hace mucho, no, es imposible que no lo enseñe. Así que trato de que esa escuela y ese mundo tan preciso que es Biesit, que es europeo, ¿verdad? Que tiene todo perfectamente milimetrado con las herramientas más
espectaculares que uno pueda tener, tratar de hacerlo con lo que los latinos, ¿verdad? Tenemos la realidad, lastimosamente, de herramientas de repente sencillas, pero utilizadas de una manera mucho más precisa. O sea, esa es mi idea, que es lo que le dije a Joe. Yo trato de enseñar a hacer esto con el semiajustable, tratar de hacerlo con lo que uno va por ahí, poder aplicarlo a su consultorio al salir del curso. Entonces, esa es la idea. ¿Verdad? Sabemos que un ideal es tener absolutamente todas las herramientas y bueno, podemos llegar a eso más adelante, pero creo que para hacer los primeros pasos, esta manera es muy buena. ¿Por qué? Porque te voy a dar un protocolo, te voy a dar una guía, te voy a dar un paso a paso, te voy a guiar como para que la curva sea como que menos tortuosa, ¿verdad? Y que la curva no tenga tantas subidas y bajadas y que como que sea que más tenua y cometas menos errores y estés más cerca de la precisión que busca Viena, que busca Biesit, ¿verdad? Entonces, bueno, para eso estoy acá. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que me gusta, que es descifrando la articulación. Descifrando, digo, porque es como que un enigma, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí en la articulación? Y bueno, como dije al principio, estamos demasiado acostumbrados a ver eso que ven ustedes ahí en la arcada, esa mordida, eso es lo que nos obsesiona. Y nos olvidamos un poquito de que eso está dentro de unos maxilares, ¿verdad? Que están sostenidos por músculos, donde hay ligamentos, donde a partir de ahí se continúa la columna, a partir de la columna está todo el ser humano, ¿verdad? Todo eso humano que estamos tratando. Y nosotros colocamos un bracket pensando que estamos alineando y comenzamos a hacer movimientos sin pensar más allá, ¿verdad? Es lo que estaba hablando con Joe recién. Es como que nos enseñan a mirar eso. Pero ¿qué nosotros tenemos que pasar, que dominar? Tenemos que saber que el paciente va a tener función. No estoy a mí en mi clase uno perfecta siempre. Yo voy a abrir la boca, voy a bruxar, voy a hablar, voy a hacer movimientos que implican un esfuerzo muscular que yo tengo que prever, porque esa dimensión vertical, los músculos se manejan con una cierta dimensión vertical para tener una, una eficiencia óptima en su trabajo, ¿verdad? La parte motora, ¿verdad? También actúa la parte neuromuscular. Y bueno, ahí estoy entrando un poquitito haciendo unos cortes y buscando lo que les quiero mostrar, que es lo que, como que el centro de mi charla, es esa partecita blanca con celeste que está ahí. Esa es la ATM. La ATM es parte, o sea, del cóndilo y la mandíbula. La mandíbula no se puede separar, ¿verdad? No puedo yo tener los dientes por un lado y la ATM por otro lado. Esa oclusión que yo estoy haciendo con mi ortodoncia tiene todo que ver con ese espacio y esa articulación que está ahí. Entonces, si yo voy a buscar función articular, si yo voy a buscar un buen soporte de esa articulación, un buen espacio, tengo que buscar más allá, buscar más allá de la alineación. Tengo que mirar dónde está mi articulación, cómo están trabajando los músculos, dónde está ese disco articular y a partir de ahí poder trabajar con mi ortodoncia. Entonces, parece complejo, ¿verdad? Pero tiene tanto sentido, ¿verdad? Y a partir de que también justo estaba hablando yo de eso, a partir de que comenzamos a enfocar de esta manera, los tratamientos como que fluyen mejor, ¿verdad? Porque a uno le enseñan, estira el diente para acá, tracciona, que no sé qué, y como que al final no va a ningún lado. ¿Y a quién no le pasó que alguna vez, o sea, por lo menos lo que trabajan, ¿verdad? Nos va a pasar en algún momento de la vida que el paciente te dice, doctora, amanecí con un dolor y como que ahora me truena, ¿verdad? Hace como que un ruidito y nosotros, o sea, yo por lo menos estaba así, ok, eso no tiene nada que ver con mi ortodoncia. Eso lo vamos a ver después con un especialista, un maxilo, no sé, alguien, ¿no? Que como que era un mundo así como que muy tenebroso, muy oscuro, que uno no vinculaba a su ortodoncia, ¿verdad? Hoy yo sé que eso que yo estaba haciendo probablemente en mis pacientes estaba creando algo en ese espacio articular y estaba creando algo, una situación donde los músculos comenzaban a resentirse, donde probablemente el disco ya no tenía lugar y comenzó a hacer ruido. Entonces, desde el momento que el paciente nos dice eso es porque está pasando algo en la boca, ¿verdad? Y no se resuelve solo. No se resuelve solo cambiando arcos, cambiando gomitas, tengo que mirar un poco más allá. Entonces, esa oclusión que le marqué ahí en amarillo con una línea azul, esa oclusión me va a dar soporte a esta articulación.
que está en la parte derecha. O sea, yo tengo que planificar qué espacio o qué situación tiene la parte articular de mi paciente, que no es difícil, ¿verdad? Uno desde que el momento que tiene el protocolo, que es lo que más o menos yo voy a mostrarle, no más o menos, la idea es mostrarles bien. En 2 días, ¿qué miro en una tomografía? ¿Qué miro en una resonancia? ¿Cómo monto mi articulador semiajustable? ¿Qué voy a mirar en mi articulador semiajustable? Y a partir de ahí se abre, viene la luz, ¿verdad? Y sabemos qué hacer, ¿verdad? Por eso les digo que de verdad esto simplifica al final de cuentas el tratamiento, porque vas a tener un norte, vas a saber hacia dónde ir. Es como una planificación con alineadores. Lo que hacen alineadores es como que ya saben al final, porque van moviendo y ya saben cómo terminan, ya saben cuánto tiempo va a llegar. Bueno, cuando trabajas con el articulador y ya tienes una clase, ya tienes una visión de lo que quieres hacer, entonces ya tienes bien claro qué pieza voy a destruir, qué pieza tengo que darle torique. O sea, es mucho más simple, es mucho más simple. Y eso que yo le puse acá en azul, eso que está ahí en azul, es demasiado importante porque me va a determinar dónde la mandíbula va a terminar. Y eso, esa línea azul yo puedo manejar haciendo verticalización inferior, extrusión superior, o sea, yo puedo manejar ortodóncicamente eso. Y eso que hago ortodóncicamente, eso que yo decidí desde el día uno hacer con mi paciente, va a tener resultados en el cráneo, ¿sí? Y por supuesto en la articulación. Este es un video muy famoso del doctor Jorge Coro que básicamente nos muestra que a medida que nosotros tenemos planos oclusales con muchísima dimensión vertical posterior, tenemos una mandíbula en una rotación anterior. Cuando vamos perdiendo dimensión vertical, o le pasó eso al paciente, nuestra mandíbula aterriza en una rotación horaria. Entonces, eso que nosotros diseñamos como plano oclusal va a determinar dónde la mandíbula va a terminar. Y donde la mandíbula va a terminar en la oclusión, digo, va a determinar qué espacio articular yo voy a tener. Entonces está absolutamente todo vinculado, ¿verdad? Y, y es una belleza, o sea, el sistema craneomandibular es una belleza. Entonces, la dimensión vertical posterior, este es eh, un nombre, ¿verdad? Una oración que les tiro, porque es algo muy importante, que nunca nos enseñaron a mirar. Nunca a mí, en mi formación de ortodoncia clásica, ¿verdad? Y yo ya hablé con muchos colegas de diferentes países, nunca nos enseñaron a mirar atrás, siempre era adelante, el apiñamiento, la altura facial, la exposición incisiva, la mordida profunda, o sea, todo es acá, todo estaba centrado acá. Ahora yo les pongo, dice, dimensión vertical posterior, o sea, mirar atrás. Es donde termina ese plano cruzal. ¿Qué dimensión tiene ahí? Para que de verdad es muy sencillo de ver. Para nosotros nos enseñaron cefalometrías de 57 valores, no solo una cefalometría, 5 cefalometrías o lo que les hayan enseñado a hacer Bjork, Steiner, Rickett, ¿verdad? Millones de cefalometrías que al final nos confundían más, no nos daban información precisa. Nosotros ahora miramos 4 valores que nos dicen muchísimo, ¿verdad? Y uno de ellos es la dimensión vertical posterior. ¿Dónde tengo que mirar? ¿Dónde miro eso? Para saber si tengo soporte, si tengo que aumentar, qué tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho esta parte de esta filosofía que nos dan valores así concisos, que nos ayudan a diagnosticar y nos ayudan a dirigir nuestro plan de tratamiento. Entonces, pobre soporte, poco soporte, eso es como que clave cuando hablamos de reposicionamiento mandibular o de lo que es la articulación. Yo sé que importa también el apiñamiento, yo sé, pero yo sé que ustedes saben desapiñar. De todas maneras, no es algo complejo de hacer. Lo que es medio complejo, lo que cuesta un poco es comenzar a mirar atrás, comenzar a mirar que yo sí, cierto, quiero desapiñar acá adelante, quiero dejar acá una clase uno, pero tengo que mirar atrás. ¿Qué dimensión vertical tienes? ¿Realmente tengo soporte articular o no tengo soporte articular? Entonces hay que unir eso para poder trabajar de una manera más compleja. Y el reto de siempre, ¿verdad? La función del paciente. O sea, esto que yo tengo, que yo puse acá abajo, ¿verdad? Como una oclusión, esto es sacado del doctor Sato, del libro del doctor Sato, tiene que ver con la posición o la situación articular que va a tener nuestro paciente. Entonces, no solo mirar, ahí puse en función, y el reto en bruxismo, ¿verdad? Todos vamos a bruxar. Hay cuanto antes, más antes, más temprano aceptemos
esa situación, más vamos a amigarnos con eso, de saber de que cómo funciona mi paciente de noche, cómo funciona mi paciente, con qué diente está bruxando, ¿verdad? Para poder proteger esa salud, no solo oclusal, sino del todo, de todo el paciente, y dejarlo de una manera funcional, ¿verdad? Porque el bruxismo no se cura, el bruxismo se modula, ¿verdad? ¿Cómo modulamos? Dejando buenos contactos oclusales, dejando buenas guías, ¿verdad? Pero tengo que saber qué guías tengo que dejar y qué contactos tengo que dejar, ¿verdad? Y una de los temas, si vieron el programa que vamos a hablar, es bruxismo, que justamente me parece muy importante explicarles cómo qué es lo que tengo que evaluar en un paciente cuando estoy finalizando o cuando recibo a un paciente, ¿verdad? Que tiene problemas articulares o que tenga dolores o que tenga muchos desgastes. Si yo quiero evaluar a ese paciente que está llegando con tantos desgastes, tengo que evaluar a mi paciente en bruxismo. Entonces, sigo, bueno, eso es lo importante. Y recordar, recién también, justo cuando estábamos iniciando, dijimos, le pregunté yo a Joe, bueno, la gente en Tijuana que les parece interesante, la parte de articular no les parece interesante, por ahí les asusta o les da curiosidad, ¿verdad? Y realmente mi aporte también en este webinar es informarles o recordarles que realmente los problemas articulares son altísimos, no porque el paciente, esta es una estadística sacada que coincide con varios artículos publicados en Latinoamérica, que nos hablan básicamente de que pacientes eh, no necesariamente son sintomáticos para tener un problema articular, ¿verdad? Un paciente puede tener una artrosis y no tener un dolor, ¿verdad? Tuvo dolor probablemente hace muchos años y cuando llega a usted no tiene ningún dolor. Pero si yo no diagnostiqué, mi tratamiento va a ser diferente, ¿verdad? Es diferente tratar a un paciente sano con una clase 1 a tratar a un paciente con artrosis en una clase 1. Es diferente tratar a un paciente con un bloqueo crónico que no es diagnosticado. Hay muchos pacientes que piensan que simplemente tienen la boca chica, que abren a raíz y comen ahí, viven su vida como si nada y abren dos dedos, ¿verdad? Esos son pacientes que no andan por la vida diciendo que tienen problemas articulares, pero abrir dos dedos es un problema articular, tiene un bloqueo crónico. Para el paciente debe abrir 40 milímetros. Si tu paciente no, y me tocó muchas veces, yo le digo a la paciente, pero Alicia, ¿no te das cuenta que no puedes abrir la boca? Todo y me dicen, no, doctora, sí abro, yo como, pero mi boca es chiquita, no puedo abrir mucho la boca. No, o sea, es como uno se mentaliza de que no tiene un problema, ¿verdad? O muchas personas sí se dan cuenta. A lo que voy es que este número del 70% de pacientes que tienen problema articular es real, solo que no son diagnosticados, no están evaluados correctamente para ver si tienen un problema articular. Y este porcentaje es uno de los más altos del cuerpo, o sea, TM está después de la rodilla. ¿Verdad? Con la diferencia de que la rodilla, el problema articular de la rodilla empieza después de los 50, ¿verdad? Y los problemas articulares, según estadísticas, empiezan entre los 20 y 40 años. Es súper joven. O sea, yo tengo niños de 12 años con clic, se lo juro por Dios. Entonces, uno a veces dice, qué raro, ¿verdad? O con un niño que es migrañoso y había sido, está con un desvío mandibular porque le erupcionó mal, no sé, su primer molar y está comenzando a morder así y comienza a tener dolores de cabeza porque aprieta en la noche y son cosas que no diagnosticamos y que tienen que ver con nosotros, odontólogos ortodoncistas. Entonces, la idea nuestra es diagnosticar correctamente. Si tu paciente no tiene problemas articulares, genial, pero ¿y si los tiene y cayó en tus manos, que sea bien diagnosticado y que sea bien tratado, o por lo menos de la mejor manera posible? Esto, por ejemplo, voy a tomar agua de vuelta. Me olvidé decirles que yo no tengo ningún problema de que me paren. Yo no sé nomás si ustedes pueden prender el micrófono, pero yo creo que hay un chat ahí que pueden escribir cualquier cosa, yo voy a responder todo, ¿sí? La idea es aclarar todas las dudas, ¿sí? Pueden criticar, pueden lo que sea. No, a mí no, yo estoy acá y no me enojo. ¿Qué Sí, tenemos acá? perdón. Dime. No, si alguno tuviera dudas durante, pueden escribirlos en el chat o, como dice la doctora, pueden solicitarlo en el chat y les abro el micrófono. Sin problema, estamos en un grupo donde queremos aprender todos, ¿verdad? Y las preguntas siempre enriquecen, no existen preguntas tontas, por supuesto.
Entonces, bueno, esta mordida es, veo que es, le llamamos, o sea, la mayoría de las personas le llaman una clase, se nota que es una clase de 2-2 porque tiene los incisivos súper retroinclinados, ¿verdad? Tiene unos laterales conoides, pero tiene una mordida profunda. Más allá de eso, tiene una mordida profunda, que es lo que me enseñaron a ver a mí. Bueno, tiene una mordida profunda. Antes no me mostraban mucho, pero yo veo que todo el sector, desde canino para atrás, está colapsado. O sea, yo veo que las cúspides terminan en un lugar y la base ósea está en otro lugar. Eso está colapsado. Entonces, eso hoy en mi pensamiento es, Dios mío, pobre mandíbula, no puede ni moverse a los lados, ¿verdad? Y miren las recesiones que tiene, miren lo que es ese premolar que ya perdió una fracción importante. Ven esa clase de 2 que tiene completa, pero no tiene nada de Berget, ¿verdad? Entonces, del otro lado, a ver un poco, otra paciente, que me enseñaron a ver que tiene una mordida abierta. Bueno, Leti, a mí me decían, intruí eso atrás, por favor, o sea, disyuntá, intruí, problema dentario solucionado, ¿verdad? Lo mismo, vemos acá una mordida abierta donde vemos el contacto de un solo molar y, y decimos, pero bueno, ese es un contacto prematuro, hay que quitarlo, hay que intruirlo, pero ¿y si es al revés? Si ese es el único que está bien y el resto es el que está mal, ¿cómo sé eso? ¿Cómo decido realmente? Acá como que estoy tratando de englobar la idea de no diagnostiquen con los dientes solamente. Esta chica hermosa, preciosa, Sophie, que viene y me dice, doctora Leti, o sea, mi sonrisa está chueca. Y yo he visto que en las redes que tú pones mini tornillos y que corriges eso. Y le digo, bueno, genial, me encanta, dale, hagamos. Pero siempre en mi evaluación yo tengo como una cita donde hago una pequeñas preguntas, unas pocas preguntas también en general al paciente. Y cuando se sienta, antes de poner el espejito y revisar los dientes, pongo mis manos acá y le digo, bueno, voy a hacer una pequeña evaluación rápido, no dura ni un minuto. Le digo, abrir y cerrar la boca. Y en ese momento hace clac, clac, y vuelve. Clac, clac, y vuelve. Y yo, ok, esto no va a ser tan sencillo como parecía, ¿verdad? Bueno, entonces ahí le digo, bueno, Sofi, ¿no te diste cuenta que hace ruido? Ay, sí, doctor, hace ruido y no sé qué. Y eso también me puedes arreglar. O sea, hay gente que piensa que va a vivir con eso. O sea, piensa que es como que normal estar con eso. Pero desde el momento que yo diagnostiqué, cosa que de verdad tantos años de ortodoncia hice y no puso mi mano acá para pedirle que abra y cierre la boca, para ver si excursionaba bien, para ver si tenía buena lateralidad, para ver si tenía protrusiva. Yo no hacía eso, una función no evaluaba. Miren qué triste, o sea, y somos doctores, ¿verdad? Somos doctores en odontología y no evaluamos esa parte, miramos como que el diente y digo, bueno, esto tiene que ir acá, pero ¿por qué tomé esa decisión? Entonces, teníamos esto, a ver, espérame un segundito, voy a mover esto hacia acá porque me molesta. A ver, ahí. Entonces, veíamos esto y como que teníamos que así mecánicas, la que ustedes elijan, la que ustedes quieran, la que les hayas enseñado, la que les haya funcionado para corregir dentariamente. Intrusión anterior, extracción que era para el paciente clase 2, extracción de premolares o distalización o no sé, lo que le hayan enseñado. Y para el paciente de la mordida abierta, una intrusión posterior, una disyunción, una extracción de premolares, unas mini placas, unos mini implantes, no sé, lo que le hayan enseñado. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Estoy diciendo que si ustedes evalúan un poquito más, piden una imagen de esa boca o de esa boca, van a evaluar y van a darse cuenta que este disco que debería de estar, eh, no explica al principio, pero bueno, el disco debería estar en una situación donde tengo cóndilo, disco, agarrando a las 12 en el cóndilo contra la eminencia. O sea, yo tener cóndilo, disco, eminencia. Y en ninguna de estas dos situaciones tengo una linda situación articular. Entonces,
¿Cómo voy a perpetuar yo dentariamente, exactamente dejando la mandíbula ahí, dejando la articulación así como está y arreglando dentariamente? Yo les cuento que las artropatías, las DTM, los disturbios temporomandibulares, una vez que están en disturbio, ¿verdad? Suben de estadio. O sea, no hay manera de que eso, de que está ahí, que vamos, estamos en un estadio 3, ¿verdad? Pase solito a resolverse solo. No, esto es lo más probable que más, o por ahí, o más temprano o más tarde, avance de estadio. ¿Qué significa avanzar de estadio? Que pierda totalmente el disco, ¿verdad? Porque ya funciona en luxación, que comienza una artrosis, ¿verdad? Que comienza esa compresión, ¿verdad? Y que el dolor realmente sea algo que ya no sea, que ya no nos dé calidad de vida. Entonces, a veces le digo a mi paciente, bueno, si no quieres tratarte de la manera que yo te estoy proponiendo, yo no tengo ningún problema, pero yo necesito que vos sepas que esto en algún momento va a empeorar. Entonces, con toda sinceridad, les hablo, yo la verdad tengo la mayoría de mis pacientes, ¿quién no quiere estar sano? O sea, ¿quién después de que le explique uno lo que le está pasando no quiere resolver? Entonces, lo interesante es dar, bueno, y ahí justo le puse, bueno, porque acá no les hablé mucho de qué espacio, porque eso realmente vamos a entrar a profundidad después, ¿verdad? Por supuesto. Pero ahí, si ustedes miran el cóndilo y lo que es cavidad glenoidea y eminencia, van a ver que hay un espacio pequeñísimo entre esos. Y por eso realmente, porque hay un espacio pequeñísimo, es que el disco se empieza a perder. Entonces, ¿cuál es? Es un espacio mínimo, que es el que le puse ahí, ¿verdad? 2.5, 2.1, 1.2, eso yo debería buscar en cuanto a espacios, ¿verdad? Obviamente en una tomografía también hay otras cosas que vamos a mirar, como es contornos condilares, morfología, grosor de la cortical, densidad del hueso trabecular, pero me importa que sepan ahora espacio, porque es algo que miro mucho yo, tanto en las tomografías como en la resonancia, porque son así determinantes para yo elegir dónde voy a dejar esa mandíbula. Lo mismo ella, o sea, la que le estaba diciendo que tiene, que vino por el canteo y la sonrisa, ella es la que presentaba el clic del lado izquierdo y es del lado izquierdo donde ella está desviando. Entonces, ya no solo ver hacia dónde voy a llevar el diente, sino es primero cómo está mi articulación, diagnostico, hago todo mi protocolo, que tampoco es muy complicado, hago mi protocolo, centro la mandíbula y ahí veo dónde coloco mis dientes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Estoy proponiendo, ¿verdad? Lo que dice el doctor Soto, no lo estoy inventando yo, ¿verdad? Lo que dice realmente no solo él, sino muy otros profesores, ¿verdad? De que tenemos que juntar lo que es, qué mundo ideal sería, qué genial sería si pudiéramos juntar lo que es la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de lo que es la mordida en esa oclusión, ¿verdad? Y en función evaluar la articulación también en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, en ese mismo paciente y ver cómo funciona también la parte de musculatura, nervio eh, y el sistema nervioso, ¿sí? ¿Por qué digo sistema nervioso? Porque en realidad la parte muscular es como un circuito, actúa desde una información que manda al cerebro por esa propiocepción de los dientes o de esa propiocepción que manda la articulación, manda al cerebro y ahí manda una respuesta. Para entonces, todo lo que sea así, contractura, dolores musculares, eh, vienen vienen porque hay una sobrecarga de que el cerebro manda demasiada información porque algo está tocando mal, entonces ahí empieza el circuito a ser deleterio o a ser patológico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que propongo entonces? Así como le estoy diciendo, voy a mostrar como que una situación medio sencilla, ¿verdad? Tengo un paciente que ahí muestra el montaje, ¿verdad? Pero podría ser perfectamente la foto lateral porque coincide muchísimo la foto lateral del paciente con ese montaje. Pero ese paciente en esa situación está con mucho dolor, o pónganle que no está con dolor, pero yo agarro y miro la tomografía y miro la resonancia y veo que la situación articular no está correcta. Entonces digo, bueno, si yo tengo que descomprimir la articulación, tengo que modificar mi mordida, tengo que darle más dimensión vertical, tengo que hacer un reposicionamiento mandibular, ¿verdad? Entonces ahí elijo, de acuerdo a una secuencia que se llama pruebas de mordida o bite test, ¿verdad? Que está dentro de lo que es nuestros 2 días,
cómo hacer eso, cómo yo programo el articulador para tener esta situación y cómo pruebo eso, ¿verdad? Y cómo corroboro de que realmente está bien, porque esto hay que corroborar. Yo no puedo decir, ay, quiero que esté acá, me gusta, acá me gusta. No, eso tuvo que haber sido analizado y llevado a esta posición porque tuvimos pruebas, porque tenemos diagnóstico, porque tenemos imágenes y bueno, y esta es la situación que yo quiero que para mi paciente. Y que en realidad esa situación ya me mejora la clase 2. ¿Sí? Ya me mejora la mordida profunda, ¿verdad? Es que todo va de la mano. La estética viene después de la función. Si yo tengo función, puedo tener estética, pero si tengo solo estética, puede que no tenga función. Entonces, vamos a buscar esa clase uno. Todos queremos dejar clase uno al paciente, pero vamos a buscar en base a lo que mi paciente necesita articularmente. Entonces, una vez que tengo esa posición terapéutica, yo me doy cuenta en el articulador y veo perfectamente que hay una zona de desoclusión. ¿Cómo hago que esa mandíbula se quede ahí si tengo una desoclusión posterior? Entonces, tengo que elegir mecánicas o alternativas para que esos dientes mismos rellenen ese espacio que está ahí. Y nosotros como ortodoncistas lo que tenemos que hacer es volvernos expertos en extrusiones, ¿verdad? Porque esta filosofía se basa en dimensión vertical, extrusiones, ¿verdad? Y no es difícil realmente. El hands-on que vamos a tener es específicamente sobre eso. ¿Cómo hago que eso extruya? ¿Y cómo elijo que voy a extruir? ¿Será que voy a extruir el superior? ¿Será que voy a extruir el inferior? ¿Será que voy a hacer un miti-miti, premolares acá, molar acá? Eso se va decidiendo obviamente con el diagnóstico, ¿sí? Yo podría elegir colocar un dispositivo que haga que mi mandíbula quede en esa posición, ¿verdad? Que también les voy a enseñar, un overlay, un to go, y extruyo premolares, ¿sí? Coloco algo en los molares y extruyo premolares. Coloco algo en los premolares o coloco algo en los premolares y extruyo el resto, ¿sí? Ahí coloco algo en los premolares y extruyo el resto. ¿Cómo se hace? No es complicado, somos ortodoncistas. Si aprendimos a hacer mecánicas tan complejas, obvio que vamos a aprender esto. O acá, coloco, ¿cómo hago esos dispositivos? Hago en el articulador. ¿Verdad? Tengo mi articulador, preparo mi masa de acrílico, de resina, de lo que sea, o hago con encerado, coloco en el paciente y confecciono eso. Eso son cosas de 15 minutos, pero lo pueden mandar a hacer perfectamente en un laboratorio. Y eso es lo que mi paciente va a usar para establecer y estabilizar, perdón, esa posición que yo planifiqué en mi articulador. Entonces, desde el momento que planificamos en el articulador, todo es más sencillo. Esta paciente muestra una secuencia rápida porque después voy a hablar de ella un poquito más, voy a tenerme un poquitito más. Pero básicamente teníamos una clase 2, teníamos ya una clase 1 con su overlay y lo que teníamos que hacer es que el resto de la boca muerda en esa posición que nosotros planificamos. Para eso tengo que manejar dimensión vertical, ¿verdad? Y acá no quiero explayarme demasiado, pero quiero dejarle como que la información así muy importante que puse ahí abajo. La palabra clave es dimensión vertical posterior, ¿verdad? Esto que vamos a hacer, lo que deciden unirse a nosotros, es reposicionamiento mandibular, descifrando la articulación, mirando la articulación. Entonces tengo que como que sacar un poquitito eso de sagital, sagital, sagital del diente, tipo retroinclinar, retroinclinar, retruir, retruir, o no sé, manejar el diente, manejarme con torques o con extracciones o con distalizaciones, porque todo es sagital ahí, sagital, sagital, o sea, en este sentido, acá. Y meter un poco en nuestra cabecita lo que es el manejo vertical desde esta perspectiva, ¿verdad? Porque ese manejo vertical va a resolver lo sagital, pero tengo que ver primero lo vertical. Sé que parece totalmente sacado de los pelos, sé que parece una locura, pero tiene demasiado sentido. Entonces, si yo veo que mi paciente tiene una compresión articular, ¿qué es una compresión articular? Esta es una situación ideal de una articulación. El cóndilo, el disco está en amarillo, contra la eminencia, ¿sí? Por supuesto que dentro del curso hablamos de lo que es una situación normal también, ¿verdad? Porque de repente mucha gente ya se olvidó o no maneja o piensa que el cóndilo tiene que estar en la cavidad glenoidea, en el centro de la cavidad glenoidea, con el disco en el medio. No. El disco tiene que estar a las 12 más o menos del cóndilo, tiene que estar contra la eminencia porque a partir de ahí hace los movimientos articulares. Entonces, esto es una compresión. Yo puedo tener un paciente totalmente metido
contra la eminencia, que veo eso en su imagen, y por supuesto el disco no entra y se hernia, o sea, sale, se escapa, se subluxa o se luxa, ¿verdad? ¿Cómo puede ser una compresión? Perdón, ¿cómo puede ser una compresión también? Hacia arriba, por una situación oclusal que pasó, se podía hacia arriba, pero igual va a pasar lo mismo. Va a perder espacio para el disco se va a ir, y cuando el disco se va, porque el disco es el encargado de nutrir, proteger, acolchonar la articulación, si el disco se pierde, él es hueso contra hueso, y nosotros vamos a terminar reabsorbiendo, eh, eh, reabsorbiendo superficies óseas que nos van a terminar otra vez en desgastes y en artrosis, ¿verdad? Entonces, esa compresión, cualquiera de las compresiones me van a dar ese tipo de situaciones. O la compresión más común, el rey de las compresiones por estadística de nuestros pacientes van a ser las compresiones posteriores, ¿verdad? Hay una parte del curso que me encanta explicar cómo todo el sistema cranomandibular, todo el sistema masticatorio fue creado así para hasta lo imposible hacer que el cóndilo vaya para adelante y que se posicione contra la eminencia y cómo la oclusión, nosotros mismos con la ortodoncia obligamos a la mandíbula a ir para atrás y vamos en contra de esos ligamentos y esos músculos, de ese espacio que está ahí como un colchón tratando de frenarnos y nos vamos para atrás y hacemos compresión y creamos un montón de patologías más allá inclusive de la DTM, ¿verdad? Bueno, y esa articulación, ¿verdad? Para hacerlo así como que más tangible, ¿cómo hago para manejar esa articulación? A veces me pregunta, doctora, vos me estás mostrando algo tan abstracto, no entiendo, eso es un dibujito que supuestamente es una tomografía, una resonancia, pero ¿y qué? ¿Cómo lo manejo, verdad? Con el articulador, para eso está el articulador, para eso esa cajita que tienen todos los articuladores semiajustables, o sea, todos los articuladores tienen, pero los semiajustables son como que los más sencillos, ¿verdad? Perdón, son como que los más sencillos, ¿verdad? Esa caja va a simular eso y a partir de ahí yo voy a poner una situación inicial y a partir de ahí yo voy a mover para lo que es la situación de terapia. Esa cajita va a ser mi articulación, ¿sí? Entonces, si mi paciente presenta, miren, acá tengo una todos son pacientes míos. Acá tengo una tomografía con un paciente que tiene como un pico ahí, ya ves, eso se llama osteofito que también vamos a dar en la clase de imágenes, ¿verdad? Este osteofito se formó porque hubo compresión. Ahí veo un paciente que todavía abajo de ese osteofito veo un paciente que tiene ya una compresión porque está ahí en la cavidad glenoide ahí metido, ¿verdad? Cuando debería estar hacia la eminencia. Todavía no tiene un osteofito, todavía no está en el estadio 4 o 5, 5, perdón, pero está a punto de, o sea, eso en algún momento va a terminar en lo de arriba. O acá veo una resonancia con el disco perdido. O sea, ¿por qué está perdido el disco? Porque no tengo espacio. Tengo compresión acá, tengo un disco perdido acá, tengo un clic. Yo no puedo estar en ese punto inicial. Yo me tengo que ir al otro punto que vamos a llamarle posición de terapia, ¿verdad? Que es TP nomás realmente. Ya le quité, me olvidé quitarle la H. Para eso yo tengo que irme un poco abajo y un poco adelante, ¿verdad? Para quedarme, de pasar de ahí a ahí, yo tengo que hacer algo en mi mandíbula para que esta situación, para que la situación oclusal me determine una descompresión articular. Entonces, esto, un poco de distracción para ir por debajo de la curva, un poco de avance, y eso es lo que voy a enseñar a hacerles. La idea es que ustedes aprendan a manejar los ejes, ¿verdad? ¿Qué es un eje? ¿Qué es la curva del paciente? ¿Cómo yo sé qué curva tiene mi paciente? ¿De dónde viene y hasta dónde va? Ese movimiento que tiene mi paciente, yo tengo que determinar si es sano o no. Desde ahí yo voy a elegir, voy a tener dos opciones. Irme por esa parte sana, porque solo quiero hacer un avance, porque solo es clase 2 y quiero hacer avance mandibular, pero no tiene ningún problema, no le duele nada. O es una clase 3 y quiero hacer una rotación posterior, tengo que saber cuál es la curva de mi paciente, entonces, que no es difícil de determinar. Y a partir de ahí, de que tengo la curva de mi paciente, voy a saber si me voy a ir en esa curva o por debajo de la curva, o me voy a ir 2 milímetros o me voy a ir 3 milímetros, si voy a usar la inclinación azul o la inclinación verde, son cosas que les voy a enseñar a elegir, ¿verdad? A determinar. Para eso vamos a hacer el reposicionamiento. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, acá hay dos X. Voy a irme en esa curva negra, entonces voy a usar
la inclinación que me marca el azul. O me voy a ir en ese puntito rojo que está con la X más abajo, entonces voy a usar la inclinación que me da el verde. Entonces, ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé? Pero imagínense la cantidad de precisión que le estoy diciendo que vamos a hacer. Yo no le estoy diciendo, vengan 3 milímetros más o menos para ver qué tal le queda. No, yo le estoy diciendo, ustedes van a elegir la curva del paciente, o sea, van a determinar qué curva tiene el paciente y van a elegir qué van a hacer con esa curva. Entonces, estamos hablando de muchísima precisión antes de empezar el tratamiento. Y esa curva va a estar manejada con la caja del paciente, el pin incisal y por supuesto el Bennett también, ¿verdad? Ay, perdón. Ahí es. El Bennett cero, bueno, inclinación sagital. Esto les paso rápido porque realmente no es necesario que sepan, pero eso es lo que me va a determinar cómo yo voy a mover mi rama inferior. Esa cajita me va a dar la inclinación y ese techo me va a indicar qué inclinación va a ser para que yo pueda formar la curva de mi paciente. Cuanto más inclino, por supuesto, también me voy a ir más atrás, así que hay cuidados que hay que tener. Entonces tengo que elegir exactamente qué inclinación voy a cargar en esa cajita del articulador. Y a partir de ahí tengo un tratamiento, ¿verdad? Tengo ya una posición de terapia, que es la que les dije, donde descomprimo, el paciente viene y tengo un espacio que rellenar, porque tengo situaciones dentarias que no me van a dar estabilidad en esa posición terapéutica que elegí. A partir de ahí puedo hacer un splint terapéutico, que usted le llama guarda, una guarda terapéutica, ¿verdad? Que también es parte del curso de enseñarles cómo hacer. O puedo ir a una ortodoncia, que para eso está el hands-on de doble S, o puedo ir a una rehabilitación, ¿verdad? Con corona y rehabilito toda la boca y relleno todos los espacios, ¿verdad? Yo les voy a mostrar casos clínicos de las tres situaciones, con splint, con ortodoncia y con rehabilitación y con uno más extra, que es ortodoncia y rehabilitación. Obviamente no voy a mostrar el paso a paso de todo, todos los estudios, pero quiero que tengan una idea, porque no sirve de nada mi webinar si yo solo le hablo en abstracto, ¿verdad? Si yo solo le digo, esto tienen que hacer. No, yo quiero mostrarles que eso se hace, ¿verdad? Y mostrarles que eso se puede. Yo soy una eterna estudiante de BIESIT, ¿verdad? De hecho, la semana pasada nomás llegué del Summer School que se hace una vez al año y donde aprendemos muchísimo de tanta gente que es tan científica y tan precisa, ¿verdad? Y nos obliga a nosotros los latinos, le estaba contando a Joe, que me encanta, dentro, lo que más me gustó de este summer, de esta escuela, de este año, es que hay muchísimos latinos, ¿verdad? Hay mexicanos, ¿verdad? Hay colombianos, peruanos, paraguayos, argentinos, o sea, estamos unidos al final tratando de hacer que Latinoamérica también sea algo preciso y que haga de una manera mesurable, que podamos medir y que podamos realmente tener ese cambio en el paciente que estamos buscando. Entonces, el primer caso no es un caso tan complejo, pero bueno, el que les mostré hace rato. Esta paciente en realidad empezó con otra colega y luego ya me derivó cuando se dio cuenta que comenzaban los problemas articulares, ¿verdad? Porque no venía por un problema articular, venía por un problema de estética. Se quería poner, eh, quería mejorar su sonrisa, quería rehabilitarse el diente, los dientes que perdió, ven que ahí tiene una obstrucción, como que casos medio del día a día. Bueno, entonces la colega, bueno, acá ven la radiografía, ven que es una clase uno. Estos son como los numeritos que les voy a mostrar que les voy a mostrar que son así, tres, cuatro que nos dicen muchísimo. Nos da muchísima información. Acá me dice, está en 81, está en el APDI, está bien, no hagas demasiado avance, el paciente es clase uno, no importa que sea clase 2 dentaria. ¿Sí? Tengo un plano oclusal muy empinado, es 20, o sea, trata de extruir las piezas como para que eso aumente. Y así, entonces esto lo uno con el montaje que está ahí, que yo hago en BioArt, ¿verdad? Hago la mecánica, hago levante, o sea, perdón, la colega que hacía, hace. A ella le gustaba mucho hacer los dobleces, no necesariamente esta escuela hace solamente dobleces, van a darse cuenta que yo no hago estas botitas en todos los dientes, nada que ver, o sea, no hago eso, pero es así como me llega. En ese momento me llega a mí realmente bastante resuelto ya, ¿sí? Bastante resuelto. Ahora el problema era que el paciente empezó con clic articular y realmente unas molestias bastante interesantes del lado izquierdo.
Como no podía hacerle una resonancia, le pedí una tomografía y hice montaje en articulador y hice toda mi palpación, etcétera, etcétera. ¿Qué veo en su tomografía? Que de hecho el lado izquierdo es el que tiene menos espacio, ¿verdad? Ahí les puse en el centro de vuelta los espacios ideales que debemos encontrar y cómo la paciente se presentaba. Hay zonas donde ya hay mucha compresión. Entonces, esa oclusión que ya está quedando casi terminada, tengo que modificar de vuelta, porque no, su articulación no está bien. Y ella ya se dio cuenta que tiene molestias. Entonces, hice otra vez el montaje en articulador, hice una posición de terapia luego de las pruebas de mordida, mandé al laboratorio y me hicieron las coronitas, son unas coronitas que obviamente les voy a decir cómo, para qué sirven, pero cemento en boca, entonces eso ya le obliga al paciente a estar en esa posición que yo planifiqué. Si ven que tiene unos hoyitos, hoy en día está más mejorada mi anatomía, eso está como que le dice hoyos para que muerda ahí, pero bueno, estará en principio, hoy en día está mejorado, ¿verdad? Entonces, esta situación me daba esa mordida que ven ustedes ahí arriba. Ok, eso voy a cementar en el paciente y voy a continuar mi ortodoncia. El día que yo cementé, como la paciente es una paciente más tólica, más cara larga, quedó con mordida abierta, obviamente. ¿Sí? Tranquilos, eso es así, no pasa nada, ¿verdad? Está unos días así, yo sé que dicen, Dios mío, mi paciente me va a odiar. Les prometo que no. Después de 30 días, o sea, yo la vi en 30 días, pero ella me dijo que a la semana más o menos, ella ya sentía que ya estaban tocando sus dientitos. A los 30 días más o menos ya presentaba la situación que yo planifiqué en el articulador, ¿sí? Y a partir de ahí están las coronitas, a partir de ahí comencé mi mecánica. Dobleces extrusivos, ahí viene la escalerita, después le puso Melo Struder, o sea, hice secuencia de lo que es extrusión en el paciente. Coloqué en las coronitas unos tubos como para extruir más rápido. Una vez que los premolares tocaron, que es la foto que está abajo a la izquierda, quito las coronas y coloco un doblez, que es de mi amigo Melo, ¿verdad? Que el doctor Andrés Melo, lo que todavía no hicieron loops con él, por favor, hagan, es lo máximo. Y tiene este Melo Extruded, que es para extruir las piezas dentarias de una manera rápida y fisiológica. Entonces coloco el Melo y pasado un mes y medio y ella ya comenzó a tocar también ya los molares. Una vez que tocaron ya los molares, ahí está, el día que coloqué, el día que le controlé, que fue creo que 2 meses, ahí ya está listo para retirarse. Entonces, es como que cambié toda la oclusión. Nos parecen grandes cambios acá, ¿verdad? Pero si miramos la tomografía es otra cosa y es ya una clase uno con mucha mayor dimensión vertical, parece que tiene molares como que más de dimensión, ¿verdad? Un perfil lindo, la sonrisa yo sé que puede haber quedado mejor, pero bueno, tiene un perfil lindo y una salud articular, ¿verdad? ¿Qué me suele pasar también? Que tengo pacientes que no se van a poner ortodoncia por nada del mundo. Solamente quieren que le quite el dolor y quiere que solucione eso. Entonces, hay un protocolo que es solamente para usar splint, o sea, protocolo digo yo en mi consultorio, le digo, bueno, no te vas a poner ortodoncia, no te vas a hacer rehabilitación, usa tu splint el resto de tu vida, o sea, tu guarda, el resto de tu vida. Esta paciente, por ejemplo, hermosa, divina, Tati, amiga mía, colega, ¿verdad? Usó 3 ortodoncias, ya tenía sus carillas puestas, ¿verdad? Porque tenía un tema de microdoncia y bueno, ella ya estaba feliz con su sonrisa preciosa, pero muy a pesar nuestro, me dice, Leti, me duele demasiado. O sea, pues, amanezco y no me puedo tocar, no puedo abrir la boca. O sea, le dolía muchísimo. Entonces, hicimos todo el análisis, tenía un pequeño desvío hacia el lado derecho, pero miren, una clase uno hermosa, ¿verdad? Donde quitaron, arriba no le quitaron nada, pero abajo le quitaron un premolar, no sé, algo así era, no me acuerdo muy bien ahora mismo, pero bueno, tenía su historia de ortodoncia, ¿sí? Pero ya estaba una sonrisa linda. Miramos la radiografía, miramos la panorámica, es una clase 2, ahí ven los numeritos que yo miro, ¿verdad? 76, 14, 42, 25, es APDI, plano oclusal posterior, altura facial y ángulo del plano mandibular. Es sencillísimo, esto van a aprender en 20 minutos. Entonces eso, hago su montaje en articulador, por supuesto, veo ya algunas cosas que vamos a aprender a mirar, que, no tiene, que ahí atrás no está tocando sus molares, porque no está tocando, quiere decir que está haciendo compresión.
veo su resonancia y digo, bueno, ahí tiene todo sentido. Un disco que ya está perdido, porque ven ahí ustedes pedacitos de disco, una situación donde hay una compresión articular, entonces digo, miro su Bruce Checker, para Bruce Checker es una manera de evaluar, que vamos a aprender también que es una manera de evaluar al paciente durmiendo, ¿verdad? Tiene un contacto anterior. Acá ese que le marqué en el círculo, en el incisivo, así, esa rayita es porque cuando se puso a la noche, ella durmió y comenzó a hacer así, comenzó a chocar adelante, comenzó a tener muchos contactos acá, unas guías caninas medio raras, o sea, acá veo muchas cosas que tienen sentido para mí y que me van a decir, ese incisivo está muy metido acá, ¿sí? Tienes que darle un poquito más de lugar para poder darle más movimiento a esa mandíbula. Entonces, bueno, ahí planifiqué su posición terapéutica y veo que todo ese espacio hay que rellenar. Hice como 4 o 5 intenté de que el espacio sea más pequeño, pero no, el donde a ella le quitaba el dolor era acá. Entonces, todo lo que ustedes ven en el cuadrito acá a la derecha abajo es lo que yo programo en el articulador como el setting del articulador para llegar a esto. Entonces, yo tengo exactamente medido. Es uno acá, dos a la derecha, uno a la izquierda, 40 grados. O sea, yo sé exactamente lo que estoy planificando. Y eso lo pruebo con la silicona, que es el Bytest, que ustedes van a saber. Ahí, puesto ya el Bytest, los dolores se terminan, inclusive el perfil mejora, ¿verdad? La papada desaparece un poco, o sea, el paciente está mucho mejor. Ahí le confecciono un splint, o sea, una guarda, ¿sí? Con esa guarda ya está, un mes, creo que a partir después de un mes, o sea, el dolor se le quita ese día. Pero después de un mes hice la resonancia para ver qué tal estábamos y está precioso. O sea, de pasar de esto a esto, obviamente se le van a quitar los dolores. Entonces, poder hacer eso con 3 citas y realmente una evaluación, o sea, para mí es genial. Obviamente me encantaría que ahí se haga su ortodoncia, ¿verdad? Pero bueno, estamos todavía en veremos. Lo que pasa es que ya está sin dolor, ¿verdad? Pero bueno, está con su spleen y está ya en descompresión. Espero que lleguen a notar la diferencia entre el inicial y con el spleen. Ese era mi caso 2, ya estoy a una hora ya, pero me quedan 2 casitos nomás, ¿sí? Este es ortodoncia y rehabilitación. Entonces, era lo mismo, no me di cuenta que puse todos pacientes clase 2, perdón. No, pero la primera era clase 1. Esta es una paciente que se le quitaban los premolares inferiores, se le quitó para su ortodoncia supuestamente, no sé cuál fue el plan de su odontóloga inicial, pero bueno, nos llega acá, luego de toda la evaluación, por supuesto, miren los desgastes que tiene, o sea, yo sé que acá hay muchas cosas para hablar, podemos hablar horas de esto. Está la situación dentaria. Empezamos, pusimos, cuando hicimos el avance mandibular, coloqué en este caso, en el primer paciente, coloqué unos overlays. Este se llama To Go, ¿verdad? Que era un To Go realmente que hoy en día está mucho más mejorado, pero básicamente lo que hacía eran 2 rampas que se ven ahí, que me permitían que cuando muerda, trabe perdón, en una situación de avance y descompresión. Entonces, bueno, ahí empezamos la ortodoncia. Nuestro plan era abrir el espacio para el premolar inferior. Esto es una decisión que se tomó por X razones, para no necesariamente todos los pacientes se le tienen que abrir el espacio, pero bueno, en este caso así lo decidimos. Obviamente cuando ella pasa a tener su tubo, queda con un poco de mordida abierta, pero esto vamos rotando y va cerrando, así como la otra paciente, ¿sí? Como la primera paciente. Colocó arco utilitario para su sonrisa gingival, colocamos mini implantes para hacer los espacios inferiores, vamos resolviendo, va quedando el espacio, va quedando en clase 1, ya la paciente está en descompresión y finalizamos el caso, ahora ahí está con un provisorio nomás del implante, pero pasamos, fíjense, de una clase 2 a una clase 1, sino con overjet, sin overjet, ¿verdad? Se resolvió un poco por retroinclinación superior, pero más por avance mandibular. Ahí tenemos el perfil de ella ahora, o sea, en realidad hace unos años ya se quitó, 2, 3 años más o menos. Y súper estable. El caso 4, ¿verdad? ¿Qué le estoy haciendo como un pantallazo? Le estoy diciendo, hay varias maneras, ¿verdad? Uno cuando tiene ya bien claro lo que quiere hacer, ya es como que más fácil comenzar a planificar, ¿verdad? Y obviamente hay movimientos que nos cuesta hacer. Abrir ese espacio para el premolar nos costó
muchísimo, ¿verdad? Me hubiera gustado al final no hacerle eso, pero no me iba a quedar tan bien en clase uno. Pero bueno, hicimos, ¿verdad? Pusimos el mini implante, tuvimos que hacer la sonrisa gingival, o sea, hubieron cosas que tuvimos que ir haciendo y obviamente tuvo 2 años, 2 años y medio de ortodoncia. No como la primera paciente que mostré, en un año se resolvió, la otra paciente en un mes ya estaba descomprimida porque usó el splint y solamente está con splint, ¿verdad? Pero esta, hay casos que nos duran, por supuesto, más, ¿verdad? Y después otro caso totalmente diferente, que es un caso de rehabilitación completa, ¿verdad? Porque nosotros también podemos ser capitanes de una rehabilitación. Yo no voy a hacer la rehabilitación porque no sé absolutamente nada, ni siquiera de una resina, no sé. Pero sé dónde tiene que estar la mandíbula y sé dónde tiene que ser rehabilitado el paciente. Entonces vamos a planificar eso para que el rehabilitador pueda hacer su trabajo. Entonces, esta paciente, clase 2 la misma historia, 3 ortodoncias, le quitaron premolares, le cerraron el espacio, después le abrieron con otra ortodoncia, le abrieron el espacio, le pusieron premolares. Lo que sí, la cuestión es que la paciente llega porque quiere un cambio estético en su sonrisa y quiere que le deje de hacer ruido la mandíbula, porque tiene clic bilateral. Esta es la situación de la arcada, le dejaron bastante bien. Ahí abajo, esta es la situación de su montaje inicial, ¿verdad? Que le llamamos RP. Y ahí pusimos la listita de cosas que nosotros teníamos. Digo nosotros porque yo no trabajo sola. De hecho, este caso es del colega que trabaja conmigo, el otro es Cantero. Em, la listita de cosas que nosotros teníamos que tener en cuenta para hacer el reposicionamiento mandibular. Porque esa listita que está ahí me dice, ah, ok, avance, no, distracción, no, pin. O sea, tenemos que leer al paciente. Y de ahí pasó a esto, ¿verdad? Entonces, esta posición de terapia tiene 5 milímetros de avance del lado izquierdo y 4 milímetros de avance del lado derecho y se aumentó 4 milímetros de pin por su mordida profunda y por la sintomatología que presentaba. Esto se hace en articuladores semiajustables con unos bloquecitos que yo voy a llevar para mostrarles, ¿sí? A partir de ahí hicimos un splint terapéutico. La paciente usó por un mes, creo que más inclusive. El clic desaparece cuando tiene la placa, no hay dolor. De hecho, ella era una de las pacientes que usaba 24 horas su placa, no porque le obligábamos, sino porque ya no podía estar sin su placa. Entonces ahí esa era la situación, ese es su splint. Esta es el perfil del paciente. Paso rápido la foto porque no me olvidé de taparle la carita. Entonces, lo que nosotros hacemos es, el paciente está ahí y le traemos ahí, ¿ok? Y ese espacio es lo que van a rellenar con, ahí tenemos la radiografía, con la rehabilitación se va a rellenar una super clase 2, los mismos números, o sea, ven que pongo los mismos números en toda la cefalometría. Tiene super clase 2, tiene mucha mordida profunda, muy ángulo bajo. Esa es su panorámica. Ahí están los implantes. Esa era su sonrisa que ella quería mejorar. Perdón, esta ya les puse. Básicamente es mostrando mejor nomás su clase 2, que es la clase 2 completa de ambos lados. ¿Sí? Y bueno, ahí va. Vamos a escanear a ver un ratito. Esta posición se escanea. Se escanea, se lleva a Exocad. Ustedes, por supuesto, lo pueden hacer análogo también. Yo les cuento cómo se hizo esta paciente nada más. Entonces, esta paciente se escaneó el montaje, justo estaba roto ya el incisivo. Bueno, y en base a eso hicieron el diseño. ¿Qué es lo que hacen? Hacen el encerado digital. ¿Qué hacen en Exocad? Rellenan todo, diseñan las piezas, ven los puntos de contacto, eh, revisan, en ese caso decidieron hacer las extrusiones solo del mayor en el inferior. También controlan las guías. Eso se puede ver cuánta guía yo quiero. Ahí ven la cantidad de largor que quieren hacer. Ahí el mundo digital es una cosa de locos. Bueno, y una vez que tienen todo diseñado, ya las guías, las inclinaciones de las cúspides, de las caras palatinas, de las superficies oclusales que esté todo corroborado, eso obviamente el el flow digital, no me viene el nombre ahora. El siguiente paso es imprimir los modelos
hacer la guía de silicona. Como les digo, yo no soy rehabilitadora, pero sé, me contó el rehabilitador con el que trabajamos, que hacen como una guía, hacen un mock-up, prueban, a ver qué tal está todo, si muerde bien. Y esto nosotros le damos, se va con el mock-up. Bueno, pero hay una técnica de rehabilitación que no voy a profundizar en eso, pero el paciente se tiene que ir con una prueba, con un provisorio, que no necesariamente tiene que ser de bisacril, bueno, pero se tiene que ir con un provisorio por lo menos un mes, porque yo necesito que esa paciente coma con eso, bruxe con eso, ver si funciona. Una vez que nosotros vemos que funciona, este rehabilitador eligió empezar por los molares, hizo molares de porcelana y hizo todo el resto en resina, ¿sí? Resina, resina, fue colocando, después hizo los premolares, creo que fue en 3 sesiones al final lo que hizo, y este fue el resultado final, ya de la rehabilitación, etcétera. El antes y luego nosotros hicimos la posición terapéutica, en esa posición terapéutica se diseñó toda la oclusión y ahí se cementó ya el trabajo final en esa oclusión. Miren lo que es el cambio de dimensión vertical que tiene el paciente. Ella me jura que no se hizo ninguna armonización facial. Todos sus hijos son mis pacientes. La sonrisa, miren lo que es una belleza. Para mi gusto, ya muy blancos y muy largos, pero bueno, es la que la paciente quería. Miren lo que es la mandíbula, cómo cambia cuando le dan dimensión y avance. Miren lo que es, me encanta. El otro lado. Y lo que más me gusta, ay, perdón, lo que más me gusta es su resonancia y su tomografía. Cómo tenemos una situación de descompresión y de salud. Ustedes dirán, bueno, vino desde la clase 2 a la clase uno y sigue todavía en eminencia. O sea, en ningún momento yo saqué la articulación del lugar. ¿Por qué? Porque eso está preciso, está medido. Yo sé cuánto hice. Yo sé cuánto estaba y cuánto tiene ahora. ¿Sí? Y esto, ella tiene año y medio de finalizado. A los 2 años le dije que le iba a tomar una resonancia de vuelta porque eso se va a remodelar, porque tiene un espacio como que es de mucha descompresión, pero donde funciona bien y eso se va remodelando. Esa cavidad glenoide se va haciendo más plana, ese cóndilo se va haciendo como que más gruesito. Es el ciclo de la vida. O sea, ahí hay cartílago, fibrocartílago, que está encargado y es como que la madre, el precursor de las células, ¿verdad? Que van a terminar en osteoblastos. Entonces, hay un remodelamiento siempre y cuando nosotros tengamos descompresión y buena función. Entonces, bueno, me extendí un poquitito más de 1 hora, pero bueno, quería mostrarle todo eso, ¿verdad? Y mostrarle esta sonrisa preciosa, decirle que somos responsables mucho más que alinear dientes, o sea, yo sé que vamos a dejar una sonrisa preciosa, yo sé que vamos a dejar una clase uno, pero tenemos que buscar salud y diagnosticar un poco más allá de los dientes. Ahora, para los que todavía no me siguen y quieren ver un poquitito o escribirme o preguntarme cosas o mandarme sus casos o lo que sea, o si sacaron fotos de esta presentación, menos la cara del paciente, por favor. Síganme en las redes, ¿verdad? Arróbenme, me encanta a mí eso. Y bueno, eso fue lo que quería mostrarles hoy. Decirles que de verdad espero que nos encontremos en Tijuana, ¿verdad? México es un lugar que amo, 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 amo. Tengo muchísimos amigos mexicanos y me encanta estar con ustedes y me encantaría conocer Tijuana, así que espero que todos estén ahí con muchas ganas de aprender, muchas preguntas y eso. Joe, ¿te gustó o no te gustó? ¿Se entendió? Excelente. Me parece, la verdad es que está, yo, pues yo tengo la experiencia personal. Yo soy Joe Pérez para que los que se incorporaron más tarde. Yo soy en colaboración con mi esposa, la doctora Verail Roacho. Somos dueños de Proorthodontics Dental Group. Realmente esta es nuestra primera participación en educación continua. Previamente fuimos docentes de posgrados de ortodoncia aquí en Tijuana. Yo soy de Ciudad de México, pero ya llevo 7 años por acá en Tijuana y la verdad es que creo que es un lugar que le va a encantar visitar. Yo personalmente tengo esta experiencia. Muchas gracias a todos los que se unieron al webinar. La verdad es que quien se una, ahorita que se metieron al webinar y quien se una al curso, la verdad es que no hay vuelta atrás. La verdad es que este tipo de tratamientos te cambia mucho el panorama. Yo se los comparto en experiencia propia. Ahorita les voy a compartir, igual les voy a compartir, si me lo permite, mi pantalla
para darles un poco de los pormenores del curso. Me dicen si se ve por aquí. Sí. Vamos con la doctora, yo me tardo 2 minutos, muy bien. Entonces, el curso, pues como ya lo platicó la doctora, se llama Descifrando la Articulación. Podemos ver los casos que tiene. La verdad es que es una mecánica que te cambia mucho el panorama de cómo estar viendo a tus pacientes, empezar a abordar al paciente desde una salud articular. Todos, yo creo que en algún punto vamos a tener como, o tenemos, o ya tuvimos esa situación, esa experiencia de estar moviendo, ver los dientes, cambiar y que tu paciente llegue normal y de repente, chin, me duele, chin, un clic. La verdad es que yo personalmente lo he vivido en carne propia y la verdad es que la vida me llegó por este camino. La doctora mencionó a varios ponentes, el doctor Melo, yo creo que fue el primer curso que tomé en Chihuahua, el curso Lux, y de ahí, pues la verdad es que no he parado. Como lo mencionó la doctora, ambos somos estudiantes de BIESID, de la Escuela de Viena. Yo actualmente estoy tomando el curso básico, la doctora ya está, pues ya muchísima más experiencia que yo, por eso me atreví a invitarla por acá en Tijuana. La intención es compartir con ustedes esta información, cambiarles, la verdad es que el panorama, esto me lo robé de su Instagram. Este es sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, este es parte del currículum que ya lo mencionó la doctora. Recapitulando, el curso está programado para septiembre. Nuestros amigos, por aquí anda Mario de All White, que son los que nos están ayudando también con la difusión del curso, el patrocinio del curso. Los días programados son 24 y 25 de septiembre. Todavía estamos a bastante tiempo y hay varias personas inscritas. Esperamos, la verdad, que podamos contar con la mayoría de los que nos visitaron el día de hoy. El cupo es limitado, así es que no se confíen. Porque hay hands-on, o sea, yo me encantaría hacer para todo el mundo, pero como va a ser con práctica, Sí, claro. Sí, 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 tratamos de que este se mantenga personalizado, que les podamos brindar toda la atención. Nuestra sede va a ser en el Centro Médico CIMSA, el Hospital Internacional, que está muy cerca de la frontera. Hay personas que se inscribieron en Mexicali, de Ensenada. Digo, no estamos tan lejos. Para aquellas personas que nos lleguen a visitar de otro estado, la verdad es que yo me encargo de toda la gestión para poderlos apoyar en traslados. Si se llegan a hospedar en un hotel, tenemos una lista de hoteles ya cercanos. Yo soy quien se encarga de la gestión a través de respuestas y dudas a través del WhatsApp. Esta va a ser nuestra sede. La verdad es que está muy, muy, muy bien ubicada. Cuenta con un estacionamiento gigantesco, entonces con eso no va a tener problema al momento de llegar. Yo trabajo actualmente en este hospital y por eso la administración me está ayudando con la gestión del lugar. Parte de los temas que vimos, que realmente fue parte de lo que tocó la doctora, todos estos temas de, primero, saber cómo mirar a tu paciente, dónde mirar, por qué mirar ahí, poder abordar de manera complementaria al paciente. Desconozco si alguno de ustedes en sus posgrados tuvo oportunidad de interactuar con esos estudios, pero la verdad es que yo personalmente ni idea para qué se pedía una resonancia magnética. Entonces, esto nos va a compartir la doctora igual, verlo más a profundidad, dónde mirar, cómo hacer en qué momento saber cuándo pedirla, cómo abordar diferente al paciente. El bruxismo, sabemos que ha cambiado mucho el panorama del bruxismo, que si es por estrés, que si, y todo el paciente viene y pues es que antes era considerado como una patología, ¿no? Y como dice la doctora, háganse la idea de que esto le pasa a todos los pacientes y parte de nuestra responsabilidad es poder hacer que el paciente bruxe de una manera, pues funcional, que sea para lo que funciona fisiológicamente el bruxismo. Entender por qué pasa y entender cómo abordarlo y entrarle sin miedo a esto, la verdad. Como yo les comentaba personalmente, yo es algo que estoy haciendo actualmente, entender los conceptos que mencionó la doctora. Esto es parte del temario que igual a quien me mande mensajes se los comparto para que lo puedan revisar. Esto es un caso personal. Yo es algo que les comparto porque es algo que yo estoy haciendo actualmente. Tratar de abordar a los pacientes, la verdad es que cambia mucho el panorama de lo que estás haciendo, también tu resultado. Yo personalmente se los digo, si yo hubiera atendido a este paciente años atrás, yo creo que hasta extracciones le hubiera hecho, le hubiera puesto tornillos, le hubiéramos distalizado y ni idea de hablar de dimensión ¿dónde vertebral. quedaba la articulación?
Sí, ni idea de eso. Entonces puedan cambiar su panorama. Pues igual, esta información se los comparto quien me la solicite. Muchos de ustedes ya las tienen. Este es básicamente el resumen de lo que vamos a ver. Bueno, de las inscripciones, la inscripción para el curso. Básicamente un resumen, eso se los comparto personalmente. Las redes sociales que ya los compartió la doctora. Y pues nada, pues esperemos contar con la presencia de todos ustedes. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Pues les voy a abrir el micrófono. Desconozco si en el chat haya alguien con alguna duda, con alguna pregunta. Les voy a abrir el micrófono a todos para que quien guste pueda, pues no sé, compartirnos sus dudas, preguntas, aprovechar a la doctora y... Listo. Quien guste o quien tenga dudas, doctores, pues adelante. ¿O no? Igual, por ahí está todo súper Igual claro. está súper claro. Bueno, yo personalmente gracias a todos de vuelta, ¿verdad? Y también a vos. Espero ya conocer a tu esposa también, conocer esa bella Tijuana y ver, nada, vernos pronto y seguir creciendo, porque esto después se vuelve una familia. O sea, una vez que estás ahí, se vuelve una familia, no es solo estudio, es como que compartís cosas y de verdad es una experiencia muy linda. Así que gracias por la oportunidad, gracias por llamarme. No tengo ni idea de dónde, de dónde nos conocimos, pero qué suerte, ¿verdad? Porque me alegro, de verdad. Creo que te dije, ok, voy, pero ¿de dónde? Hasta de dónde? Pero seguramente algún amigo te habrá recomendado. Así Sí, que sí. gracias. No, Bueno, gracias por gracias, aceptar gracias. la invitación. Estamos muy contentos de que nos haya brindado la oportunidad de tenerla por acá en Tijuana. La verdad es Me que yo sé alegro. que esto va a Y ser... yo creo que no va a ser la última vez, o sea, yo creo que siempre van a quedarse con ganas más, así que espero que sí sea. De vuelta les agradezco mucho a todos ustedes, a vos, yo, a tu esposa y a todos los, a Mario, que es mi amigo por ahí, no, ni me saludó todavía, pero bueno, ahí ¿Qué por ahí. tal, doctora? Buenas noches. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Es que entré un poquito de tarde, claro, ¿cómo no me voy a acordar de usted, doctora? Ahí la vamos Bueno, a ver. gracias. Gracias por el apoyo, Mario, no sabía, pero muchas Sí, gracias. sí, claro que sí. Bueno, Sí, ¿por ahí nos vemos en Tijuana o no? sí, en nombre de Dios, ahí nos vemos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, y entonces, bueno, a todos mis amigos que están por ahí también, gracias por estar ahí, por el apoyo de siempre y buenas noches. Creo que es todo por hoy. Así que no hay duda, todo súper claro. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, doctora. Estamos en Bueno, dale, contacto nos y por vemos. acá nos veremos pronto. Dale, bye. Gracias. Chao.